Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de la segunda carta de Juan. Vamos con el tema 5. Hoy se llama No nos juntemos con ellos. Vamos a leer 2 versículos, el 10 y el 11 de la segunda carta. Dice así: Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hoy en día hay un gran conflicto entre lo que es ser legalista y lo que es ser laik y lo que es realmente llevar la sana doctrina. Cuando un hijo de Dios estudia la palabra y quiere obedecer los mandamientos de Dios apegándose a la palabra de Dios, realmente no existe este conflicto. La palabra te da guía, te da luz, te da dirección en todo lo que debes y lo que no debes de hacer. ¿Hay casos en los que no debes de juntarte con alguien? Pues según lo que estamos leyendo en el versículo 10 y 11, sí hay casos así. He escuchado a personas decir, no seas tan legalista, no seas tan exagerado y no juzgues a las personas. Sí, eso podríamos decirlo hasta cierto sentido que sí, pero no siempre es así. Debemos de ser prudentes en las decisiones que tomamos y una de las formas de la que seamos prudentes es ver con quién nos estamos juntando. Recuerden que Juan está hablando de aquellos falsos, engañadores, anticristos, aquellos que se habían extraviado de la verdad. Ellos iban proclamando su mensaje en las casas, porque antes no había como tal ahorita un edificio dedicado a un templo o a una iglesia. Realmente las reuniones de los cristianos en aquellos tiempos eran en casas. ¿Por qué? Porque pues recuerden que no era una religión aceptada por el Imperio Romano y tenían incluso que congregarse a escondidas. Por lo tanto, las iglesias eran las casas. Ahí cuando Juan envía esta carta a esta señora elegida y a sus hijos, es muy probablemente que la casa de esta señora fuera una iglesia y que ahí muchos se congregaran. Por eso les decía que muy probablemente se refería a hijos espirituales, no tanto físicos, porque no había nada de extraño en que una mujer tuviera hijos. Pero aquí estos hijos andaban en verdad y estos hijos andaban en todas partes proclamando la verdad y se refería a esos hijos espirituales porque la casa de esta señora era una iglesia. Entonces cuando dice aquí que cuando alguien venga a tu casa, pero con una doctrina ajena a la palabra de Dios, no le digas bienvenido, ni siquiera le recibas. ¿Acaso la palabra de Dios puede avalar esto en alguna otra cita? La palabra de Dios nos dice con quién debemos juntarnos y con quién no debemos juntarnos. Si es un tajante no, no es saber si quieres, sino es un tajante no. Recuerden que también nos dice que no hay comunión de la luz con las tinieblas, que nosotros no debemos asociarnos con los incrédulos. Esta es una característica también, ¿no? O un mandamiento, no te asocies con los incrédulos. Y no tanto que no le hables a ningún incrédulo de la calle, aquí también hay que tener sabiduría, lo vamos a leer ahorita. Pero también es qué clase de comunión estás teniendo con un incrédulo. ¿Tienes amistad mayor con un incrédulo que con un hijo de Dios? Esto es algo que tienes que meditar. Pero vamos a ver unos ejemplos de cómo no es ser demasiado legalista el ser realmente prudente con quién te estás juntando. Y tengamos mucho cuidado con quién nos estamos asociando, aun cuando esa persona se haga llamar cristiano. Miren, si nosotros leemos en Tito, capítulo 3, a partir del 8, vamos a leer esto, miren. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿es demasiado legalista esto? Esto lo dice la palabra de Dios. Ten cuidado con quién te juntas.
Aquí está hablando de aquel que es legalista, efectivamente, porque se ponían a discutir cuestiones de la ley, si se debía o no se debía hacer algo que estaba escrito en la ley. Cuestiones genealógicas. Gente que trae la doctrina de Dios, pero para pelear, no para edificar, no para enseñar, sino que trae, que dice, vamos a hablar de este versículo, pero ¿para qué? Para pelear. Esto es muy normal en las redes sociales. A mí no me gusta esto. En las redes sociales es muy común que saquen un versículo y que empiecen a discutir todos, y que tú que esto, y que tú el otro, y que tú aquello. Y esto es discusiones vanas y sin provecho. Y esto causa división entre los hijos de Dios. Y el que le gusta causar división en las iglesias, esta persona se ha pervertido. ¿Y qué llegaban a hacer estos gnósticos a las casas? Por eso le dice, ten cuidado que no vaya a llegar a uno de estos a tu casa, señora elegida, le dice Juan. ¿Qué llegaban a hacer? Llegaban y infiltraban estas falsas enseñanzas, las que luego causaban división, porque había unos que las creían y otros que no las creían, y venía a causar división en las iglesias. Pero aquel que le gusta estar causando división en la iglesia, en el estar quebrantando, por así decirlo, o estar dividiendo el cuerpo de Cristo, esta persona ya se ha pervertido, está viviendo en pecado y ha sido condenado. Y volvemos al tema del amor. El amor no hace nada indebido. Y entonces el amor no causaría división en una iglesia, pero si alguien causa división en una iglesia, esa persona se ha pervertido. Y dice Pablo le dice a Tito, a tal persona, deséchala, sabiendo que se ha pervertido. No es considérala, no es aguántala, no es sopórtala, es deséchala. Hay personas a las que tenemos que desechar. Bueno, no hablo en el sentido de que nosotras tengamos alguna autoridad de enviarlos al infierno ni nada de eso. Claro que no, eso no nos compete. Pero me refiero a que desechemos su amistad. Sí, hermanas, así de fuerte. ¿Podemos desechar la amistad de algunas personas? Sí, porque no edifican, porque causan división, porque se han pervertido, porque discuten de cosas que no tienen sentido, porque no perseveran en la doctrina de Cristo. Según lo que leímos en Juan, en la segunda carta de Juan, no debemos decirle bienvenido. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Corintios versículo 5 a partir del versículo 9 dice así: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y con tal ni aun coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a este perverso de entre ustedes. Y es otro ejemplo, donde Pablo también condena fuertemente a uno que estaba practicando la fornicación. Y lo malo o lo peor de que practicara la fornicación era que se hacía llamar cristiano. Y así hay muchos, y así hay muchas, que según están en Dios, que según creen en Dios, que según oran a Dios, que según platican con Dios, pero viven en fornicación y en adulterio, y en todas clases de pecados, borracheras, idolatrías, hechicerías, y toda clase de pecado, porque se han pervertido, porque se han apartado de la verdad, porque han menospreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas son perversas, y a estas personas hay que quitarlas. Pero aquí tengamos cuidado. No les estoy diciendo que tengamos que eliminarlas, o que tengamos que, no sé, armar una manifestación fuera de sus casas. No sé. No, lo que está diciendo es que quites esa amistad de ti. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Y por qué dices qué legalista eres, Wendy? ¿Por qué está diciendo esto? Porque te puede contaminar. Porque es más fácil que te atraiga a sus malos hábitos a que tú le atraigas a la palabra. Porque recuerda que dice también ahí
en hebreos que ya habían gustado, que ya habían participado, que ya habían probado de las buenas cosas de Dios y aún así no permanecieron y se apartaron. Entonces es probable que puedan contaminarte con sus falsas doctrinas y con su vida pecaminosa, sí es muy probable. Y peor aún cuando alguien niega que Jesús es el Hijo de Dios. No puedes tener comunión con alguien así y no importa que la gente te llame legalista. Es mejor tener cuidado de no tener comunión con alguien así. No podemos tener amistad. Entonces cuando dice aparta tal perverso o quiten ese perverso o deséchalo, no me estoy refiriendo y tampoco la palabra de Dios se está refiriendo a que lo eliminemos de alguna forma mala, o sea, que hagamos algo malo contra ellos. Claro que no. Puedes seguir orando para que si quizá como lo dijo Pedro al mago Simón, quizá como le dice, quizá el Señor te perdone, arrepiéntete, quizá el Señor te perdone tu pecado, porque no lo sabemos, solo Dios sabe la condición en la que se encuentra esa persona. Y podamos seguir orando por esta persona, sí puedes seguir orando por esta persona, pero quita su amistad de ti. No te juntes con esta clase de personas porque pueden contaminarte y cuando menos te des cuenta tú te habrías deslizado en el mismo pecado que esta persona. Ahora no le vas a mirar como sintiéndote superior a esta persona, claro que no. Le vas a mirar con misericordia, le vas a mirar con compasión y según dice Judas, algunos pues ya está con temor y temblor desechando aún su ropa porque se han pervertido, porque se han contaminado, porque se han apartado de la verdad. Y uno no puede tener comunión con aquel que se ha apartado de la verdad. Así que tengamos mucho cuidado. Es lo que nos está diciendo, quita esto perverso, no es, les repito, no es que hagamos algún daño contra una persona. Un hijo de Dios no podría hacerle daño a ninguna persona. Pero sí es, sé inteligente, sé prudente y no te asocies con ellos. Recuerda el Salmo 1, bienaventurado el varón que no ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí que está diciendo, no te juntes con los pecadores, no te juntes con los escarnecedores. Sé bienaventurado, teme a Dios. Cuando tú veas que alguien que llamándose cristiano vive en fornicación y en adulterio, apártate de esa amistad. No la toleres porque cuando menos te des cuenta te habrías deslizado a tolerar y a considerar normal algo que no es normal. Eso es lo que pasa, que aligeramos nuestras mentes. Es como cuando toleras un programa de televisión en exceso violento o en exceso sensual, pues después vas a ver escenas más fuertes y ¿qué pasó con tu mente? Ya se aligeró, ya no discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ten cuidado porque estas falsas doctrinas pueden entrar sutilmente, no entran de tajo, entran con sutileza poco a poco, hasta que vienen a confundir tus pensamientos. Miren, lo voy a leer estos versículos 10 y 11 de Segunda de Juan, pero en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así, es que lo dice más claro en esta versión, miren. No ofrezcan sus casas y ni siquiera saluden al que acuda a ustedes sin llevar el aval de esta enseñanza. ¿Cuál? Que Jesucristo vino en carne. Saludarlo equivale a hacerse cómplice del mal que éste está causando o que está causando. Estas personas que llegaban a las casas y que, les repito, las casas eran las iglesias en aquellos tiempos y que llegaban y decían que eran cristianos porque ellos decían somos gnósticos cristianos. O no decían que eran gnósticos, pero obvio que eran gnósticos y eran cristianos ellos, según ellos. Y entonces, ¿qué decía? Pues alguien venía con esa enseñanza y yo decía, ven, bienvenido, entra a mi casa, eres cristiano, bienvenido, entra, predica, compártenos. Y resulta que empezaba a infiltrar sus enseñanzas. Uno debía de ser atento. Recuerden el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que tenía a favor esta iglesia? Que ellos se habían dado cuenta quienes no eran apóstoles y no soportaban la falsa doctrina. No soportaban esta falsa doctrina y por eso era una iglesia que tenía arduo trabajo. Tenía un grave problema que había perdido su primer amor, pero tenía algo a su favor, que eran estudiosos de la palabra. Bueno, ese es otro tema.
Y bueno, sus pros y sus contras ya los estudiamos también alguna vez, pero aquí eso es algo importante, que debemos de ser alertas a que nos demos cuenta cuando un falso maestro y un falso profeta está llegando a nuestras vidas y quiere enseñarnos palabra que no es de Dios. Y si tú saludas y tú le das la bienvenida a esta clase de persona, tú te estás haciendo cómplice del mal que está causando. ¿Y sabes cuál es el mal que está causando? Está desviando a muchos de la verdad, los está extraviando. ¿Y sabes cuál es el destino de los que se extravían? El infierno. Entonces, cuando tú dejas que alguien entre a tu vida, a tu familia, o sea, te lo voy a poner así, si tú permites que alguien que según dice que es cristiano y que practica, digamos, la homosexualidad, y permites que entre en tu casa y esta persona contamina con la homosexualidad a tus hijos, tú eres cómplice porque tú le diste la entrada a tu casa. Y eso es un ejemplo. Pero si alguien que practica la borrachera, la hechicería y cosas así, tú le diste la entrada a tu casa, tú eres cómplice. Y aún con mayor razón a los pastores, por ejemplo, si permiten que alguien que trae mala doctrina llegue y comparte, a lo mejor no predica, pero lo aceptan en las iglesias y no lo evidencian y no lo quitan de en medio de ellos, muchos otros pueden pervertirse. Y de eso sería cómplice y culpable el pastor. Por eso es tan importante, por eso está diciendo, no le digas bienvenido. Por eso dice, apártate de ellos, no te juntes, no te asocies con esta clase de personas. No hagas amistad con esta clase de personas. Hermana, si tú permites amistades con los del mundo, que luego vengan a contaminar a tu familia, tú eres responsable de esa amistad. Y tú eres responsable de esa contaminación. No lo permitas, no te juntes con ellos. Que Dios te bendiga, hermana.